Pues vamos a empezar esta sección de la presentación con la evidencia de identidad. Es que Jesús estaba realmente convencido de que era el Hijo de Dios. John Douglas tenía una extraña habilidad para estudiar las mentes de gente que no haya conocido. Reunía la información en la escena del crimen y luego usaba su perspicacia para mirar dentro de la personalidad del criminal aún no identificado. ¿Quién era John Douglas? John Douglas era el analista psicológico original del FBI. Lo conoceráis por su consultoría para la película El silencio de los corderos. Fue el analista psicológico que ayudó a los actores en esta película tan famosa a actuar según sus propias actuaciones en la realidad. Predijo John Douglas el Trailside Killer sería un asesino en serie de San Francisco. Él predecía que esta persona, solo desde el sitio de crimen, tendría un impedimento en el habla, así como tendencias hacia la crueldad con los animales, orinarse en la cama y piromanía, sin haber jamás conocido al criminal. La persona arrestada y condenada en el caso encajaba perfectamente en esas descripciones. Entonces, si se pregunta cómo es que uno puede conocer tanto a una persona que no se haya conocido en persona, John Douglas contestó con lo siguiente: el comportamiento refleja la personalidad. Si queremos averiguar si Jesús pensó que era el Mesías o el Hijo de Dios, o simplemente se consideró a sí mismo como un rabino o profeta, tenemos que mirar lo que hizo, lo que dijo y cómo se relacionó con los demás. Para esta sección vamos a apoyarnos en los conocimientos de Ben Witherington, el tercero, autor de más de 40 libros. Entonces, ¿qué indicios hay sobre Jesús por la forma en que se relacionó con los demás? Miramos a los discípulos primero. Así como Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo y estableció a las 2 tribus de Israel, Jesús tenía 12 discípulos, pero no es uno de los 12. Si los 12 representan un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús? Él ha formado el grupo, no es parte del grupo, ¿no? Si miramos el tema de los fariseos, Jesús hace la declaración muy radical. No es lo que entra en una persona lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Deja de lado grandes porciones así del libro del Antiguo Testamento de Levítico, con sus meticulosas reglas sobre la pureza. De hecho, los hebreos creo que siguen unos 613 reglas que les fue dado por Dios en el Antiguo Testamento. Y luego, finalmente, si miramos a las autoridades romanas, hay que preguntar, ¿por qué lo crucificaron? Le crucificaron con estas palabras: este es el rey de los judíos. ¿Por qué lo crucificaron si solo era un sabio inocuo, como terminó en la cruz, especialmente en la época de Pascua, cuando ningún judío quiere que otro judío se ejecute? Tenía que haber una razón por la que el letrero sobre su cabeza decía estas palabras. Como otra percepción, Jesús decía: si yo por el dedo de Dios expulso a los demonios, entonces sabrás que el reino de Dios te ha llegado. Los milagros en sí mismos no establecen que Jesús era Dios. Sus discípulos más tarde también hicieron milagros. Lo importante es cómo Jesús interpreta sus milagros. Para Jesús, sus milagros son un signo de la llegada del reino de Dios, un anticipo de cómo será el reino. Esto distingue a Jesús porque Jesús ve sus milagros como algo sin precedentes, la llegada del dominio de Dios. Entonces no se ve solo como obrador de milagros. Luego hay la frase muy curiosa que decía Jesús mucho: amén os digo. Comenzó sus enseñanzas con la nueva radical frase amén os digo, es decir, juro por adelantado la veracidad de lo que voy a decir. Esto era absolutamente revolucionario en estos tiempos porque en el judaísmo se necesitaba el testimonio de 2 testigos. Así el testigo A
podía ser testigo de la verdad del testigo B y viceversa. Jesús es testigo de la verdad de sus propios dichos, habla con su propia autoridad. Esto era totalmente inaudito en los tiempos de Jesús. Y luego Jesús usó el término Abba, que quiere decir en español papito, ¿no? Un término muy íntimo cuando él se relacionaba con Dios. Conecta la intimidad en una relación entre un niño y su padre, una relación previamente no disponible a los judíos. Y luego hay el famoso intercambio con Pedro registrado en el Evangelio de Mateo, en el que Jesús preguntó a sus discípulos en una reunión privada, ¿quién dices que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Al cual Jesús contesta, bendito seáis, porque esto no os lo ha revelado el hombre, sino mi Padre que está en el cielo, contesta Pedro. De hecho, no hay ningún Jesús no mesiánico que se puede conjurar a partir del material de los otros tres evangelios. Simplemente no está ahí. El historiador de la Iglesia, Jaroslav Pelikan, ha señalado que el sermón cristiano más antiguo, el relato más antiguo de un mártir cristiano, el informe pagano más antiguo de la Iglesia y la oración litúrgica más antigua, lo de Corintios 16, se refieren a Jesús como Señor y Dios. Claramente era el mensaje de lo que la Iglesia creía y enseñaba, que Dios era un nombre apropiado para Jesucristo. Así que hay que preguntar, ¿qué clase de persona forma su propio grupo de discípulos sin desanimarse por la ejecución de Juan a manos de Herodes? Siente que tiene la autoridad para dejar de lado las escrituras judías divinamente inspiradas y suplantarlas con su propia enseñanza. Se ve a sí mismo como aquel en quien y a través de quien las promesas de Dios se realizan. Y se considera a sí mismo con autoridad más allá de lo que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Y finalmente puede cambiar los términos de la relación con Dios y afirma que es el Cristo, Hijo de Dios vivo. ¿Qué clase de persona hace todo esto? Dice William Lane Craig, un formidable debatidor y teólogo cristiano y filósofo, aquí está un hombre que se consideraba a sí mismo como el Hijo de Dios en un sentido único, que afirmaba actuar y hablar con autoridad divina, que se consideraba un hacedor de milagros y que creía que el destino eterno de las personas dependía de si creían en o no en Él. Tan extraordinaria es la afirmación de Jesús que inevitablemente tiene que surgir el tema de su cordura. Después de que James Dunn se dice en español, completara su propio estudio épico del tema, Dunn se vio obligado a comentar. Una última pregunta no puede ser ignorada. ¿Estaba Jesús loco? Pues vamos a pasar a la evidencia psicológica. ¿Estaba Jesús loco cuando afirmó ser hijo de Dios? Eso es un tema clave para muchas personas porque al no creer en Dios, ¿cómo puede ser un hombre como Jesús decir que es Dios? ¿Qué pruebas hay? Pues Gary Collins ha estado estudiando, enseñando y escribiendo sobre el comportamiento humano durante 35 años. Te dejo leer lo que está escrito aquí. Vamos a seguir. Entonces, hay el tema que bastante surge sobre Jesús, es que tenía una psicosis ilusoria. Los expertos, las personas con psicosis ilusoria, parecen racionales la mayor parte del tiempo y, sin embargo, como sabemos, pueden tener creencias grandiosas de que son individuos superlativos. Algunos pueden incluso atraer a seguidores que creen que son genios, y de eso tenemos varios ejemplos en la historia. Los más famosos siendo Jim Jones, líder espiritual paranoico del Templo del Pueblo, que llevó a 914 personas, incluyendo 276 niños, a un asesinato-suicidio en masa en 78. Luego hay David Koresh, reconocéis el nombre seguramente del rama davidiana, del episodio famoso con el FBI, donde había un gran disparate, tiroteo, con los agentes del FBI en Texas y murieron 74 de sus miembros. Luego Marshall Applewhite, de manera similar, se proclamó a sí mismo como Mesías y predijo el día del juicio final.
llevando finalmente a su culto de la puerta del cielo al suicidio en masa en 97. Y para terminar, Shoko Asahara, hay otras personas que estos, pero estos son los más famosos, líder del culto japonés Aum Shinrikyo, que llevó el ataque mortal de gas sarin en el metro de Tokio en 95. Entonces hay que preguntarse, y de hecho mi propia mujer me ha preguntado una vez que vino a misa con un querido padre Eliseo, mi cura y director espiritual, vio a la gente cayéndose, ¿no?, por el descanso en el espíritu y pensaba que esto es un culto. Julius, ¿haces parte de un culto? Pues a ver qué es la definición de un culto. En general se considera que los cultos son nuevos grupos carismáticos que adoptan una doctrina religiosa que difiere de las creencias principales. Las características comunes son las siguientes: la adhesión de los miembros a un sistema de creencias consensuado, el mantenimiento de un alto grado de cohesión social, fuertes costumbres de comportamiento que influyen en el comportamiento de los miembros, el reconocimiento de los miembros o líderes del grupo como carismáticos o divinos. ¿Era el caso en el caso de Jesús y sus seguidores? Pues la adhesión de los miembros a un sistema de creencias consensuado, sí. El mantenimiento de un alto grado de cohesión social, pues sí. Fuertes costumbres de comportamiento que influyen en el comportamiento de los miembros, pues también es verdad. El reconocimiento de los miembros o líderes del grupo como carismáticos o divinos, pues claramente es que sí en el caso de Jesús. Entonces sí, tengo que decir a mi mujer que hago parte de un culto y esto era un culto. Pero, ¿qué es lo que hay que decir en términos de la opinión de un psicólogo? No solo miran lo que dice una persona, los psicólogos, sino también observan las emociones. Los individuos perturbados a menudo muestran una depresión inapropiada o pueden estar muy enojados o plagados de ansiedad. En el caso de Jesús, vamos a ver, nunca demostró emociones inapropiadas. Pues sí, es verdad que lloró por la muerte de su amigo Lázaro, que era su mejor amigo, algo natural para un individuo sano. A veces se enfadaba, pero era un tipo de enfado saludable contra la gente que se aprovechaba de los oprimidos, llenándose de los bolsillos en el templo. Tenía un comportamiento en línea con lo que se esperaba y tenía relaciones profundas y duraderas con un gran variedad de personas. Era cariñoso, pero no dejaba que su compasión lo inmovilizara. No tenía un ego hinchado, aunque a menudo estaba rodeado de multitudes que lo adoraban. ¿Qué más? Se preocupaba profundamente por las personas, incluyendo mujeres y niños que no se consideraban importantes en aquel entonces. Era muy inusual lo que hizo Jesús, es darle tanta importancia a los niños y a las mujeres. Mantenía el equilibrio a pesar de un estilo de vida a menudo muy exigente. Iba de pie kilómetros y kilómetros de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, muchas veces sin comida, sin bebida y con sandalias. Siempre sabía lo que hacía y a dónde iba. Respondió a los individuos en base a dónde estaban y qué necesitaban de manera única. Y finalmente era capaz de aceptar a las personas, no solo guiñando el ojo a su pecado, pero aceptándoles realmente como eran. Entonces, un comentario clave en respuesta a las informaciones de locura es que Jesús no solo estaba haciendo afirmaciones escandalosas sobre sí mismo siendo Dios, les estaba sustentando con actos milagrosos de compasión como curar a los ciegos, cojos y leprosos, echando fuera a los demonios, resucitando a la gente de la muerte, asombrosas demostraciones de poder sobre la naturaleza, por ejemplo, el calmar tormentas y caminar sobre el agua, alimentando a los 5.000 con peces y con pan, convirtiendo el agua en vino en la boda de Caná, y con su propia resurrección de la muerte, que absolutamente nadie más ha sido capaz de duplicar, o es que realmente se resucitó. Vamos a verlo más tarde en la presentación. Incluso los rabinos de Talmud reconocieron los poderes sobrenaturales demostrados por Jesús y sus discípulos. Sin embargo, según ellos, esto se logró a través de poderes mágicos satánicos. Esto es lo que algunos tenían que decir. El rabino Daniel Azore dijo que Jesús fue un falso profeta, ya que solo actúa a través de la brujería. Él mismo es la encarnación del satanismo. Hay que tener en cuenta que para los judíos, Jesús es realmente el fuente de raíz de todo antisemitismo en el mundo. No lo consideraban ni judío, ¿no? Lo consideraban como un cristiano, un traidor a la fe judía. Esto incluso ocurrió con frecuencia durante la época de Jesús, con frecuentes acusaciones de satanismo por parte de los fariseos.
Quien ha elegido el Evangelio lo conoce muy bien. Hay que preguntar, entonces, ¿es que tenía una curación hipnótica? Era un maestro del hipnotismo. Pues un hipnotizador puede hacer creer a alguien que el agua es el vino o incluso sufrir los efectos como si estuviera bebiendo un Burdeos barato. Podría explicar sus exorcismos, su transfiguración en el monte Tabor e incluso su curación. Tal vez Lázaro no estaba realmente muerto, fue en trance inducido. Tal vez Jesús condicionó a los discípulos a alucinar sus apariciones resucitadas en respuesta a ciertas señales preestablecidas, por ejemplo, como romper el pan cuando apareció a los discípulos después de su crucifixión. ¿No? Vamos a ver. Estos son argumentos inteligentes, pero no se sostienen ante el análisis. ¿Por qué? No todos somos igualmente susceptibles a la hipnosis. Ya lo conocéis, cómo se seleccionan las personas cuando hay hipnotista. Generalmente no funciona con los escépticos y los incrédulos. Por eso que van para la gente que parecen los más susceptibles al hipnotismo. La tumba vacía. ¿Qué hay de los fariseos y las autoridades romanas? Ellos no fueron hipnotizados. Los seguidores podían haberlo sido, pero Jesús no podía haber hipnotizado a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hipnotizó Jesús a su primo Santiago, que no creía en él hasta después de su muerte, o Saulo de Tarso y a Tomás el dudoso después de su muerte? En cuanto a la resurrección, ¿no? La hipnosis no explicaba la tumba vacía, como he dicho, y Jesús nunca se dirigió a los invitados de la boda de Caná. Simplemente les dijo a los sirvientes que llevaran el agua al maestro del banquete. Jesús curó también a 10 leprosos, ¿no? En Lucas 17, curados instantáneamente y al 100%. También curó a un hombre con una mano arrugada en Marcos 3. Incluso si la gente estuviera en trance, eventualmente habrían descubierto la verdad. La hipnosis no dura mucho tiempo. Los evangelios registran todo tipo de detalles sobre lo que Jesús dijo e hizo, pero ni una sola vez lo retratan diciendo o haciendo algo que sugiere que estaba hipnotizando a la gente. Para terminar esta sección, vamos a mirar la evidencia del perfil. ¿Jesús cumple los atributos de Dios en su comportamiento? Aquí opina Donald Carson, el teólogo que ha surgido en los últimos años como uno de los más distinguidos pensadores del cristianismo. Autor de más de 40 libros o editor. Muy cumplido. Entonces, vamos a ver el tema de viviendo como Dios. ¿Qué dijo o hizo Jesús para convencernos de que es divino? ¿Los milagros? Pues en realidad no, porque otras personas han hecho milagros en el Antiguo Testamento, como Moisés, como en el Nuevo Testamento. Entonces, esto no es un factor decisivo. El factor decisivo para este experto es el perdón del pecado. La única persona que puede decir ese tipo de cosas, te perdono, es Jesús. Porque si tú haces algo contra mí, tengo el derecho a perdonarte, porque yo soy la víctima. Pero sin embargo, si haces algo contra mí y alguien más viene y dice, te perdono, ¿qué tipo de desfachatez es esto? La única persona que puede decir este tipo de cosas de manera coherente es Dios mismo, porque el pecado, aunque sea contra otras personas, es ante todo un desafío a Dios y a sus leyes. Y con esto hemos terminado esta sección de la presentación. Muchísimas gracias por tu atención y espero que veas la siguiente sección. Gracias.